solo es eso, solo hacer. Solo es cuestión de comenzar, de empeñarse, como se dice por acá. A lo largo de mi vida he aprendido tantas cosas. Dediqué siempre a poder trabajar. Quisiera contarles mi experiencia laborativa de lo que puedo hacer en el trabajo, qué son las cosas que yo aprendí, cuáles fueron los traumas, los miedos, no lo sé, algo por el estilo. Al inicio yo comencé a trabajar, cuando estaba en El Salvador, comencé a trabajar como un auxiliar contable. No había estudiado, la verdad, puedo ser sincero, no había terminado mi bachillerato de auxiliar contable, pero incluso así estuve 5 años trabajando de auxiliar contable. Es increíble, la verdad. Y creía de que había alcanzado todo y que ese era un buen trabajo, pues en realidad para esa época en El Salvador, pues era muy bueno como trabajo. Trabajo de oficina, que todo el mundo le gustaba un trabajo de oficina. Cuando decidí emigrar a Europa, me di cuenta de la verdad, de la realidad, o como decirlo, pues que no era todo un trabajo de oficina. Creía de que sí, tal vez aquí podía hacer un trabajo de oficina o que era todo más fácil, pero no, la realidad es otra. Y comencé a frecuentar personas, a conocer personas de que hacían un trabajo digno y estable, muy bueno, la verdad, pero con una mente de que, ok, yo solo esto puedo hacer y no me puedo superar. Y tantas veces, incluso mi mismo padre que tengo en Europa comenzaba a decirme, no, este es un trabajo bueno, esto es lo que puedes hacer. Si quieres trabajar en oficina tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que saber más el italiano. Y en vez de darte ánimos, que eres joven, en vez de decirte de que sí, lo puedes lograr, lo puedes hacer, me tocó la parte de que no puedes, tienes que, ese es un trabajo. No estoy denigrando, es un tipo de trabajo, pero a lo que voy es que me cortaron las alas, me quitaron tantos sueños, me quitaron tantas posibilidades de poder, pues, intentarlo, la verdad. Y me quedé con esa espina de que, ¿qué pasaría? ¿Por qué? ¿Por qué uno que es inmigrante tiene que hacer trabajos demasiado pesados? ¿Por qué alguien que es muy importante el dinero? Como siempre lo he dicho, estoy aprendiendo la psicología del dinero, pero yo quería algo más. Yo sabía de lo que era capaz, sabía de que yo podía dar algo más y sabía pues lo importante que era, lo bueno que era cuando me proponía a aprender algo, pues lo hacía muy bien, la verdad. Rodeado de ese tipo de mentalidad, pues un poco comenzó a pegarse y fue muy difícil después despegarme. Un año después de estar en Europa, pues de estar en Italia, me conocí a mi futura esposa, pues ella pues me ayudó a despegarme de eso y pues me dijo, ok, inténtalo, puedes hacerlo, puedes lograrlo, anda y ve. Me había arraigado. Ahora, lo más fácil, y eso pues lo he aprendido, que los seres humanos le gusta hacer las cosas más fácil porque tantas veces pues no le gusta pensar, no le gusta hacer tanto esfuerzo, y esa persona era yo. Yo era de esas personas de que no le gustaba hacer tanto esfuerzo y aprendí rápido el hecho de que no, ¿para qué esforzarme tanto? Ya tengo un trabajo y es muy bueno y me pagan, pero había perdido las metas, había perdido los objetivos e incluso había perdido el hecho de que el motivo por el cual yo inmigré, quería inmigrar, quería superarme. Fue muy difícil reencontrarlo de nuevo porque me había arraigado con eso, siendo una cosa negativa y ya mi mente trabajaba con pensamientos negativos. Era como, ok, no eres capaz, no eres lo bastante bueno como tú lo pensabas, como tú le creías, entonces no lo lograrás, no puedes. Luego comencé a trabajar. Conocí a una persona, la verdad, una persona muy trabajadora, ya era una persona bastante mayor, pero muy trabajadora. Comenzamos a trabajar de mudanzas con esta persona o de cargar cosas pesadas y al inicio era ok, excelente. Tenía miedo porque si me equivocaba, tenía miedo de que me gritasen, que tenía miedo de equivocarme, la verdad. Y de esta persona aprendí la frase que pues me marcó de verdad la vida. El que se equivoca es porque está haciendo cosas, está intentando y lo está probando, pero el que nunca se equivoca no está haciendo nada. Y dije, tienen razón.
Y fue, digamos, el motivo, fue, digamos, el motor de que me impulsó de nuevo, ok, voy a intentarlo. Pero era más difícil porque ahora me sentía en combate con la negatividad, el positivo de la ganas de intentarlo, pero la negatividad era más fuerte y estaba ahí una lucha constante, la verdad, de poder, sí, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, lo puedo lograr. Bueno, mi primer trabajo cuando yo vine acá fue de mensajería, de entregar paquetes a negocios y ese tipo de cosas. Me pasaron de una que no sabía el idioma al inicio, era muy divertido, pensaban que era un ladrón y ese tipo de cosas. Pero todo es parte de la experiencia. Así pues comencé a aprender un poco el idioma, pues luego lo estudié y lo fui mejorando poco a poco. Luego vino el COVID, me quedé sin trabajo porque no tenía documentos legales para poder trabajar en ese momento. Así que, bueno, los que no tienen documentos son los primeros que se quedaron sin trabajo. Me quedé sin trabajo. Luego pues me preparé a poder hacer el permiso que necesitaba para poder trabajar. Y durante el COVID conseguí el trabajo de limpiar correos. Y dije, bueno, limpiar correos, hacer limpieza. Y me fascinaba y me quería. Y parte de mí decía, bueno, eso es un trabajo bastante bueno, y eso es limpieza, no puedes hacer cosas muy pesadas, puedes quedarte aquí tanto tiempo. Pero el objetivo era seguir avanzando, aprender cada parte, aprender siempre donde iba, aprender algo nuevo en el trabajo. Duré un mes porque era un proyecto, luego me volvieron a llamar para ver si podía reentrar de nuevo, pero en ese periodo pues ya había comenzado a trabajar de mi profesión. Durante el COVID yo saqué la profesión de fontanería, como ya tantas veces lo he contado. Antes de comenzar a trabajar de fontanería, yo trabajé en un car wash recomendado por una persona que pues me conocía. Trabajé en pleno invierno, hacía frío, a veces llovía, pero ahí estaba trabajando y no me avergonzaba y no tenía miedo del frío y ese tipo de cosas. Pero yo todo esto lo desconocía. Para mí el trabajo ideal era un trabajo de oficina, un trabajo en el cual pues estás en la oficina y eso es lo que yo conocía en ese momento. Es lo que pues había trabajado 5 años de auxiliar contable en una oficina y ver lo que yo conocía y desconocía todo lo demás. Y no porque no lo sabía, sino porque no me interesaba. Pero cuando ya me vine a enfrentar a la realidad, pues aprendí muchas cosas. Aprendí a ser muy organizado, a poder trabajar muy bien, a poder trabajar con orden. Son cosas de que las aprendes haciendo. Me equivoqué tantas veces. A veces no metía el perfume, a veces me equivocaba de limpiar el vidrio, el parabrisas, pero te equivocas y haces. Y siempre la misma frase de esta persona que me había dicho estaba en mi cabeza. El que se equivoca es porque está haciendo, lo está intentando, pero el que no se equivoca es porque no hace nada. Estando ya en el car wash, conseguí mi trabajo de la profesión que yo estudié, que era fontanería, y ya estando dentro de esta profesión, pues ahí sí me dio bastante miedo. Era tipo, si me equivocaba podía hacer explotar una casa a veces porque se trabaja mucho con el gas natural aquí, o que podía inundar una casa, podía arruinar muebles y todo ese tipo de cosas. Tenía miedo muchas veces, tenía miedo de equivocarme, o cuando me equivocaba ocultaba las cosas. Y tenía miedo que la persona que me estaba enseñando en ese momento pues me gritara, se enojara. Y siempre, de verdad puedo decir que siempre me tocaron con personas que eran muy tranquilas, que comprendían de que ok, no era tal vez una cosa que en mi país se hacía, pero que lo estaba aprendiendo, entonces me dieron la oportunidad de poder aprenderlo. Sí, muchas veces me alzaban la voz, pero por algo normal, era solo para mi aprendizaje. Aprendí eso, de que el hecho de equivocarme muchas veces es mejor decir siempre la verdad, y aunque quedando te equivoques, puedes parecer ignorante en ese momento, pero has aprendido una buena lección. Y así continué trabajando de mi profesión, en una profesión que me permite pues mantener muy bien, la verdad. Estuve ahí en esta profesión cuando vivía en la ciudad de Milano por un tiempo, luego me mudé a otra ciudad porque no me gusta el caos, y en esa ciudad, siendo una profesión bastante requerida en casi toda Europa, me dio la oportunidad de poder volver a trabajar y de implementar una nueva cosa más, de conocer a otras personas, de aprender de nuevo nuevos trucos, nuevas ideas e incluso nueva forma de pensar, de mentalidad y de organización aún mejor. La verdad es que puedo decir de que soy muy agradecido. Al final fue todo un aprendizaje, al final es siempre todo un aprendizaje. Alguien por ahí me decía, un buen líder es aquel que nunca deja de aprender.
y yo no es que sea un líder, pero me gusta la idea de que nunca deja de aprender y siempre hay cada cosa que aprender, siempre hay cosas que tú puedes aprender, siempre, cada día. Luego fui ganando experiencia con los años, llevaba ya 3 años trabajando de fontanería, luego hacía mis pequeños trabajos aparte, trabajaba, pero luego iba a intentar reparar cosas de los vecinos en casa de otras personas, me llamaban para poder hacerlo y así comencé a extender un poco mis alas, así comencé un poco a perder mi miedo, porque era solo eso, era solo miedo en mi cabeza de que voy a ser un fracasado, de que no voy a intentarlo. Y con esto quiero decir que tal vez no pude tener el trabajo de oficina que yo requería, pero aprendí una buena lección y siempre era de ir superándose. Siempre el objetivo claro para mí cuando yo inmigré era que tenía que superarme. No tenía que estar en la zona de confort, sino que tenía que salir y superarme. Tantas veces intenté de nuevo entrar en una zona de confort. Por suerte tengo una esposa de que no le gusta, entonces siempre me empujaba para poder intentar nuevas cosas. Y eso es importante, tener la persona ideal que siempre te empuja, que siempre te dice, ok, intenta, que siempre arriesga un poco. Luego de pasar de la fontanería, que es mi profesión real y que he trabajado tanto tiempo de eso, ahora estaba intentando hacer ese nuevo proyecto de UGC, de contenido para marcas y ese tipo de cosas. Intenté un par de veces y me salía muy bien, la verdad. No era para mí, en el sentido de que me esforcé, lo intenté, pero honestamente no era para mí y al momento pues estoy reconsiderando de nuevo, estoy probando a hacer estos videos, la verdad, para contarme mi historia, para contarme como desahogo, un diario que uso, pues la verdad. Fueron años duros, difíciles, porque al inicio tenía miedo de quedarme sin trabajo por el COVID, pero creo que eso fue una gran ventaja que cambió el juego muchas veces del trabajo y pues me adapté. Me tomó tiempo, pero ahora me adapté. Y de vez en cuando hago cualquier trabajo en casa o que alguien necesite de fontanería. Puedo repararle el baño, cambiar los chorros y ese tipo de cosas, reparar una pérdida de agua. Me siento pues agradecido y confiado de que puedo hacer ese tipo de cosas. La verdad es todo un aprendizaje, es todo algo que siempre se aprende.